Si en la Constitución no estaba lo del sistema penal acusatorio, ¿cómo hubo estados que iniciaron con su sistema penal acusatorio antes? Sencillo, cada uno de los estados tiene una autonomía para crear su propia legislación mientras no vaya en contra de la Constitución. Como el sistema penal acusatorio no va en contra de la Constitución, al contrario, le da mayores garantías propiamente dentro del proceso, tanto al inculpado como a la víctima, entonces por eso empezaron antes, ¿sí? ¿Por qué surge el Código Nacional de Procedimientos Penales? De manera generalizada en el sistema que ahora llamamos tradicional, cada estado tiene su código penal, cada estado tenía su código de procedimientos penales. Entonces teníamos una forma de hacerlo aquí en Guanajuato, otra forma en Jalisco, otra forma en Michoacán, otra en Guerrero, otra en Tlaxcala, otra en Baja California, y así. Con el sistema penal acusatorio empezó a pasar lo mismo. De una forma se hacía aquí en Guanajuato, de otra forma lo hacían en Oaxaca, ¿sí? De otra forma lo hacían en el Estado de México. Y entonces íbamos a tener 32 sistemas penales acusatorios diferentes, ¿sí? Ya los empezábamos a tener. Si yo quería ir a tratar un asunto en Sonora, pues tendría que adecuarme a las normas de Sonora, ¿sí? Si tenía que ir al Estado de México, pues yo no iba a poder platicar con el inculpado, con mi defendido, porque los tienen ahí en una vitrina, ¿sí? No es como aquí en Guanajuato que los saquen ahí y los sienten a un lado tuyo, no. Allá lo siguen teniendo independientemente de la garantía de presunción de inocencia, ellos los tienen ahí en una pecerita, ¿sí? Y les dijeron cuando crearon sus salas, oye, pero es que se va en contra de la presunción de inocencia. Yo no sé, yo no quiero que se me pelen ahí guardaditos, ¿sí? Entonces empezábamos a tener diferentes sistemas penales acusatorios. Guanajuato, por ejemplo, era el único estado a nivel nacional e internacional que la primera etapa de investigación la tenía dividida en dos: la investigación inicial y la investigación complementaria. El Código Nacional de Procedimientos Penales adopta la misma forma de Guanajuato, ¿sí? La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública surge para tener homologado en todo el país la forma de llevar a cabo la función de seguridad pública. El Código Nacional de Procedimientos Penales surge por la necesidad de tener un solo procedimiento a nivel nacional. Hay mucha gente que decía, oiga, pero es que ¿cómo van a hacer uno solo? Sí, no hay problema, se puede. Tenemos ejemplos que se aplican a nivel nacional, sí. Ley Federal del Trabajo, Código de Comercio, Ley General de Salud, Ley de Amparo. El Código Nacional de Procedimientos Penales no implica o no afecta en los estados. Cada quien sigue teniendo su código penal. El Código Penal te dice qué es lo que se castiga. El Código Nacional te dice cómo lo vas a hacer, punto. Y puede haber una forma para todo el país. Por eso surge tanto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el Protocolo Nacional del primer respondiente, obviamente, surge por esa necesidad de que si vamos a tener un solo procedimiento en cuanto a los asuntos penales, pues también tengamos un solo procedimiento de cómo hacer las cosas ¿sí? Dicen que con el nuevo sistema de justicia penal, policías, peritos, Ministerio Público andan buscando justicia y no culpables. Decimos. ¿Sí? Decimos. Porque al final de cuentas, los procedimientos no siempre se llega a la justicia y no siempre efectivamente tenemos a los culpables, ¿sí? O para poder tener a los culpables hay muchas cosas que se tienen que hacer, ¿sí? Entonces, ahora con el sistema penal acusatorio se le da más importancia a la cuestión técnica, a la cuestión científica, más que al aspecto subjetivo. Te dicen más los elementos involucrados que las propias personas. Las propias personas te pueden decir un montón de cosas que no coinciden con las cuestiones que se ven y que se pueden comprobar. Por eso la importancia que mencionamos de la criminalística. En accidentes de tránsito, lo comentábamos ahorita, la gente te puede decir mil cosas, pero lo que se ve, ¿sí?
que a lo mejor de manera empírica estás tú aplicando los 7 principios de la criminalística, te dicen otras cosas totalmente distintas. La criminalística tiene 7 principios que ayudan a poder identificar si hay o no responsabilidad. Ustedes los aplican, ¿lo saben? De que los aplican, quizá de manera empírica, pero ¿lo sabemos? ¿Sí? Porque eso me lo van a preguntar. Si yo estoy haciendo manifestación de lo que estoy observando y que veo un vehículo con daños de tal naturaleza y que en una avenida donde pudieras alcanzar una velocidad superior a esto, me van a preguntar cómo llego yo a esas conclusiones. ¿Sí? Que a lo mejor de manera empírica lo sé. Criminalísticamente hay 7 principios, ¿sí? Y vamos a hacer el ejercicio para ver si de esta forma los podemos recordar y los vamos a ir relacionando con la labor que ustedes hacen. El primer principio de la criminalística para llevar el orden es el principio de uso, ¿sí? Cuando se usa algo, cualquier cuestión física, química, si yo uso esta botella para dar un golpe aquí, estoy produciendo algo. Es el segundo de los principios, el principio de producción. Si yo uso la botella y hago esto, estoy produciendo quizá una pequeña bolladura, ¿sí? Tanto en la paleta como en la botella, ¿sí? Al momento que yo usé esto y produje ese abollamiento, viene el otro principio. Entre la paleta y la botella se intercambian elementos, que es el principio de intercambio, ¿sí? Si tú usas un vehículo para pegarle al otro, vas a producir un daño, vas a producir una bolladura. Al momento que produjiste esa bolladura, tu coche se va a quedar por lo menos con pintura del otro y el otro con pintura tuya. Estás intercambiando, ¿sí? El cuarto principio, después de que se hizo ese intercambio, debe de haber una correspondencia de características. Mi coche es rojo, sí, pero hay muchos coches rojos. A ver, vamos a recabar la pintura de ese coche que está golpeado, un poquito de la tuya, y vamos a ver si las características corresponden, ¿sí? Vamos con la cuarta, ese cuarto principio, la correspondencia de características. Con esa correspondencia de características y la forma que tiene tanto el golpe de un vehículo como el otro, puedo yo llegar a reconstruir el hecho. Es decir, no me puedes decir que tú venías de izquierda a derecha, cuando tu golpe te encontraste con otro y el golpe lo tienes en una parte que no pudiera ser con el encontronazo, ¿sí? Si tu golpe está en la parte delantera derecha, la correspondencia y la reconstrucción de los hechos te va a permitir con las características del otro, ¿sí? Entonces ya tenemos el quinto principio: uso, produjo o producción, intercambio, ¿qué más? Correspondencia, reconstrucción de los hechos, y derivado de eso podemos llegar a tener una probabilidad de cómo sucedieron los hechos, en qué circunstancias, ¿sí? Y finalmente, ese sería el sexto principio, y finalmente tenemos el séptimo de la certeza. Ese principio de la certeza lo vamos a llegar a tener en todo caso con la aplicación de las técnicas científicas por parte de los peritos, de que efectivamente nos digan con plena certeza si ese accidente ocurrió o no, de tal o cual forma, ¿sí? Esos son los 7 principios de la criminalística. ¿Los aplican, sí o no? Sí. ¿Cuál llamó el sexto? Probabilidad. Uso, producción, intercambio, correspondencia de características, reconstrucción de hechos, probabilidad, certeza, ¿sí? Y todos los aplicamos de manera empírica, ¿sí? Y estamos quizá acostumbrados a seguir inclusive ese orden,
Pero si me los preguntan así, dígame usted cuáles son los principios de la criminalística, voy a decir, ay, una madre. Sí, esos, ¿cuáles son? A ver, ¿cómo dice usted que según su parte informativo manifiesta que el vehículo pudo haber ido de tal dirección a tal dirección por las características del golpe? Oh, pues, de experiencia. Todo mal. ¿Sí? Estamos con policías ministeriales el fin de semana, desde mayo, viernes, sábado, y les digo, no sean gachos, compartan conmigo. Yo que con esto del sistema penal acusatorio me estoy dedicando a la investigación particular para la defensa. Díganme cómo le hacen ustedes. A ustedes el Ministerio Público les da un oficio y les dice, busque a una persona morena de 1,70, cabello negro, lacio, de cuerpo robusto, ojos así, cejas así, así, y ustedes lo encuentran. Díganme cómo le hacen, cabrón. Oye, lo dice uno, el olfato policial, me diga, sí, ¿cómo le haces, cabrón? ¿Sí? Pues si a mí me lo preguntan, ¿qué digo yo? No, pues la experiencia, ¿verdad? No es suficiente, ¿sí? Porque debo de tener un aval de lo que yo estoy manifestando. ¿Por qué surge el protocolo del primer respondiente? El mismo protocolo dice, por la necesidad de contar con cuerpos policiales guiados y capacitados bajo protocolos homologados, con el objeto de ejercer sus funciones en un mismo criterio de actuación. ¿Sí? Volvemos a ¿qué tanto se sienten o se llegan a sentir ustedes excluidos cuando no dice tránsito? ¿Sí se sienten así como que, ay, qué culero, ¿no? Es gacho. ¿Tú qué eres, mi niña? ¿Tránsito o transitar? Digo, con eso de equidad de género. ¿Tránsito? ¿No eres tránsita? ¿No? ¿Con acento o sin acento? Con acento. Fíjate, si le quitamos el acento a tránsito, dice tránsito. Y es diferente que yo transito por la ciudad a que el tránsito me detenga. ¿Sí? Agente de tránsito. ¿Sí me siento gacho cuando nomás dicen de la policía? No debo de sentirme gacho, al final de cuentas. No pasa nada, estoy dentro de... ¿Sí? Las autoridades que actúan como primer respondiente adquieren una relevancia hasta que alguien se digna poner y reconocer que un proceso penal se sustenta en la participación del elemento de policía, de tránsito. ¿Sí? Son la base, son los cimientos de un proceso penal, hasta que se dignaron reconocerlo. No es ni el juez, ni los 3 jueces acá ensotanados, ni el Ministerio Público, ni la defensa, ni los peritos, ¿no? La base del proceso penal siempre es el elemento de seguridad. Llámese tránsito, policía, estatal, federal, municipal, como le quieran llamar. ¿Sí? Adquieren una relevancia a lo que son las primeras en conocer la noticia criminal generalmente. ¿Sí? 066, oiga, necesito 10 policías, mándemelos a dónde, chingados, madre. No. Que un accidente en tal lugar, necesita rápido una ambulancia, esto, de otro. Aquí le van a avisar a ustedes, pasca. ¿Sí? O si vas pasando por el lugar, ya se madrearon, ahí atrás. Espero que no esté aquí, no me acuerdo. Yo vine una vez por el López Mateos y una oruga no se alcanza a detener y le llega a la otra, ¿no? Más adelante, antes de... ahí por Chedraui, y oficiales acaban de dar un lleguis allá. Ah, sí. No, esto no más. Bueno, así como que dijo, me queda. ¿Dónde? Sí, ya era de aquí para acá, ¿no? De aquí para allá. Ah, de ahí para allá le tocaba de otro, ¿no? Esa gran diferencia entre que puedas conocer de manera directa, el que te digan y seas el primero en llegar, implica que ese conocimiento de la noticia criminal, como de ahora se le ha dado a llamar, pues entonces tenga que ser el primero de dar inicio
a la investigación, ¿sí? Ya el que un vehículo le pegue al otro ya es un delito. Ay, chinga, poco nomás, ¿sí? Daño de entrada. ¿Sí? Entonces debe de haber una investigación, porque el artículo 21 dice que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías. Entonces, si un accidente causa un daño, ya es un delito, debe de haber un inicio de investigación, ¿sí? Y para ese inicio de investigación, o sea, hay varias cosas que se tienen que ejecutar y que obviamente le va a tocar empezar al primero que conozca, ¿sí? Primero en tiempo, primero en derecho, ¿sí? Por tal motivo, un factor de éxito en el sistema de justicia penal recae en las acciones que realice oportunamente el primer respondiente, ¿sí? Por lo que resulta necesario establecer los alcances de las actuaciones de estas autoridades, generar las condiciones necesarias, y en este generar las condiciones necesarias nos vamos a llevar algunos añitos, seguro, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que ustedes puedan llevar a cabo el inicio de una investigación? Tener el material, tener la comunicación, conocer con quién te vas a comunicar, conocer los formatos, saberlos hacer, saber a dónde vas a ir, con quién vas a ir, qué te toca y qué no te toca, ¿sí? Los conocimientos en general. Si no tienes esas condiciones para poder llevar a cabo tu intervención, tampoco no me pidas perlas a la Virgen, ¿verdad? Dijo el Venancio, mira, dijo que me has engañado en la noche de boda. No, es un Venancio español, no. Es Venancio con B grande, no con B chica. Y dice que me has engañado, pero ¿por qué Venancio? Porque no sos virgen, a ti te falta un huevo. Dice, ay, bueno, es que te lo perdí en una acogida. ¿Y qué crees que he puesto una pastorela o qué? ¿Sí? No me da las condiciones necesarias para poder llevar a cabo la intervención, no significa que la vaya a poder hacer bien, ¿sí? Apenas están surgiendo las convocatorias para comprar o para adquirir los famosos kits del primer respondido, ¿sí? A mí me hablaron algunos que se dedican a eso de la proveeduría y me decían, oye, ¿dónde creen que podamos encontrar esos kits? Ármalos, cabrón. Sí. Pero ¿y cómo? ¿Cómo que cómo? Mira, ve a Home Depot y ve a ver cuánto valen los maletines esos para las herramientas, ¿sí? Y luego ahí incluyele una cinta métrica, guantes, esto, lo otro, aquello, haces tu presupuesto y entonces ya vendes el kit. Ah, ¿y qué crees que sería lo básico? Primero que me dieras una lana para hacerte la lista, ¿no? Sí, porque si tú los vas a vender y vas a ganar y no sabes qué debe de llevar un kit básico, cabrón, pues, sí, estamos jodidos. Me siento padrecita así, mejor, ¿sí? Entonces hay que alcanzar o generar esas condiciones necesarias para que se intervengan de los actores en el proceso. ¿Quiénes son los actores en el proceso? Los que intervienen y los implicados. Entonces, ¿quién podríamos decir que son los actores del proceso? El policía, el tránsito, el lesionado, los conductores, los testigos, los pasajeros, ¿sí? ¿Qué más? Los propietarios, los peritos, los metiches, que serán los testigos, entre otros, ¿sí? Los jueces, ¿sí? ¿Sí intervienen en el proceso? Quienes son sujetos, fíjense bien, sujetos del procedimiento, y ahí sí los peritos se sintieron bien gachos porque no están. Sujetos del procedimiento está la víctima, el asesor jurídico, el inculpado, su defensor, los testigos, policía, ¿sí? Ministerio Público, pero los peritos no están. ¿Y quiénes son parte dentro del proceso penal? Ministerio Público, víctima, inculpado y su defensor. Hagan de cuenta que es un partido de una pelea de box. Hay dos partes, esos son los que se pelean, o sea, Ministerio Público y víctima,
inculpado y defensor. Está el referee, que es el juez, ¿sí? Y están los auxiliares de las esquinas, ¿verdad? Que son todos esos testigos, peritos de cada quien, de su parte. Pero los peritos no están contemplados ni como sujetos del procedimiento ni como parte, ¿sí? El elemento de policía, el elemento de seguridad, el elemento de tránsito es sujeto dentro del procedimiento, ¿sí? Y se convierte en un testigo, se convierte en un medio de prueba, ¿sí? Que los conocimientos, lo que él sabe, lo que él vio, lo va a transmitir dentro de un proceso. Él es la fuente de donde surge la información. El documento ahí está, pero el documento lo hizo ¿quién? El elemento. La fuente de información, el medio a través del cual se va a demostrar, es la persona. Yo considero que, y digo, que la única prueba que existe, o las dos únicas pruebas que existen en el sistema penal acusatorio, son las documentales y los testigos. Porque hasta el perito atestigua, va y rinde su testimonio. Los testigos van y rinden su testimonio. Los oficiales van y rinden su testimonio. Todo es a través de testimonio. ¿Sí? Ya nos quitamos un montón de cosas, ¿no? Sencillo. ¿Sí? Complementando las actividades realizadas por el primer respondiente, entonces todos esos que participan en el proceso. ¿Cuál es el marco jurídico? Obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que surge de la reforma, que uno de los artículos más importantes es el 21, ¿sí? Pero no significa que el 16 no debamos de incluirlo. ¿Por qué? Porque el 16 nos dice que como autoridades tenemos dos obligaciones en todo acto de molestia: fundar y motivar. Y la fundamentación es la adecuada cita del artículo, fracción, párrafo, inciso, subinciso, etcétera, etcétera, que se adecue exactamente a la conducta. Si yo pongo una fundamentación, con fundamento en el artículo 54, fracciones 1, 3, 4, 5. Espérame, dime cuál de todas, porque todas son diferentes. ¿Y a poco con una sola conducta caigo en todos los supuestos? No. Y la motivación son esas razones que encuadran, que se enlazan con el fundamento para poder causar un acto de molestia. Entonces, como autoridad debemos de fundar y motivar. Mucha gente cree que para causar un acto de molestia se necesita una orden de un juez. El artículo 16 así lo dice, y no es cierto. El artículo 16 dice, palabras más, palabras menos, no se puede molestar a una persona en su domicilio, papeles, posiciones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, ¿no dice juez? De autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. El propio artículo 16 habla de los tres tipos de jueces que tenemos en el sistema penal acusatorio: juez de control, tribunal de juicio oral, juez de ejecución. El 17 nos habla de los métodos alternativos de solución de conflictos. El 18 del sistema penitenciario. El 19 ¿de qué? Pero como que dice el 19. Ahí le digo, jefe, ahí viene el 19. El tumbaburros, jefe, ese no viene. Hijo de la madre. Qué cara. Entonces, carencia. 19, jefe, ¿lo tienes ahí a la mano? ¿No? 19. ¿De qué te habla el 19? Hasta el final viene la reforma, el decreto de reforma. El 20 es el que introduce propiamente el sistema penal en México. El 20. El 19. Ahora sí, pregúntenle a San Google. El famoso plazo constitucional de las 72 horas. ¿Sí? O si no el doble, con la ampliación del término constitucional que se puede llegar a 144.
y que ahí puedes ofertar pruebas y puedes hacer muchas cosas en ese término constitucional. El 20 es el que con 7 palabras hace toda la revolución. El 20 porque dice, el proceso penal será acusatorio y oral, punto. Luego vienen los 5 principios, el PIC. Hay un principio que empieza con P, uno con I, y la tercera letra que es la C, hay 3 principios que empiezan con C. ¿Sí? Publicidad, inmediación, concentración, contradicción, continuidad. Y luego ese artículo 20 está dividido en 3 incisos, A, B y C. El A te habla de los principios generales del proceso, el B, que es de cajón conocerlo tanto como ciudadano como autoridad, porque son los derechos de toda persona imputada, que normalmente cuando lo está imputado, pero imputado, ¿sí? Y el C, que son los derechos de las víctimas, ¿sí? Entonces ese es básico. El 21 es el que la mayoría dice que los elementos de seguridad es el que deben de conocer. Pues no nomás el 21. El 21 te habla del Sistema Nacional de Seguridad Pública, te habla de los principios bajo los cuales se debe regir todo elemento de seguridad, que son ¿cuál? Legalidad, profesionalismo, honradez, eficiencia, solidaridad. Tú ya estás como un juez que dice que hay que darle pensión a la exconcubina por solidaridad. Respeto a los derechos humanos. Y es cuando dice uno, ay güey, tanto que me reclama el ciudadano, yo tengo derechos humanos, no sabe ni dónde vienen, pero dice que tiene derechos humanos, ¿sí? Para poder respetar los derechos humanos yo necesito saber cuáles son los derechos humanos y en dónde están. Allá aparecen regados en la Constitución. La base o el documento base de la creación de los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, dentro de ese artículo 21 también nos habla de que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías bajo la conducción y mando del Ministerio Público, ¿sí? Entre otras cosas. El 22 nos habla de las penas prohibidas, que están prohibidos los azotes, la pena de muerte, la difamación, yo no sé por qué pero están prohibidos los palos, están prohibidos, ¿sí? Era criterio, ¿sí? El 73 no tiene mucho que ver porque habla de las facultades del Congreso para crear las normas. El 115 que la seguridad pública depende del presidente municipal o del gobernador. Y el 123 que ese sí pega y feo, ¿sí? Por la cuestión de los procedimientos, ¿sí? La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya decíamos que deviene de la reforma constitucional porque se obliga a crear este Sistema Nacional de Seguridad Pública que se hace en el 2009. El Código Nacional de Procedimientos Penales que homologa la forma de llevar a cabo el procedimiento a nivel nacional, que surge en el 2014, que en delitos federales se empezó a aplicar en Guanajuato en agosto del año pasado, ¿sí? En cuestión de delitos federales, y obviamente tratados internacionales también aplican o también son el marco jurídico de la creación de ese protocolo del primer respondiente. ¿Qué tenemos dentro de ese marco jurídico que encontramos? De instrumentos internacionales está obviamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, básica, ¿sí? ¿Ustedes conocen la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Sí? ¿Poco? ¿Más o menos? A grandes rasgos. ¿Cuántos artículos tiene así a grandes rasgos? 30, 31, 35, ¿quién da más? Vamos aquí como los de la feria, échale otro, órale, que se lo lleve por 400, órale, ¿qué 400? Que te dé 300, órale, y le echamos otros artículos, 5 más, órale. No se preocupen, como no estudiaron ahí, se los vamos a dejar en la presentación. 30 artículos contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que le llamamos en su caso garantías en su momento individuales en México y que están regados ahí dentro de la propia Constitución. ¿Qué otro instrumento internacional? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también se deriva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
y el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Lo habías escuchado ese? ¿Eh? Bueno, traigo mi favor, Ya sé, de presta fácil. ¿Habían escuchado el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? Sí lo he escuchado, pero no lo he leído. Usted dijo que si lo había escuchado, yo sí lo he escuchado, pero no lo he leído. No se preocupe, ya saben, como no lo estudiaron, ahí lo vamos a poner, ¿sí? Ahí lo vamos a dejar también. Leyes locales. ¿Qué normas podemos aplicar en su momento para lo del protocolo? Reglamento de tránsito, ley general de... no, estatal. La ley de seguridad pública del Estado, la constitución política, el reglamento de policía, el código penal, ¿sí? Encontramos de manera general la constitución estatal, leyes relacionadas con la seguridad pública de los estados e instituciones policiales, ley orgánica de la Procuraduría. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos incluyendo también, en su caso, a las policías magisteriales, digo ministeriales, ¿sí? No. Ajá. No. Aquí tenemos tres. La consecuencia, salud, de no organizarse adecuadamente es lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Como el chiste, de aquí a la pared es antes del 2011, de aquí a aquí 2011 a 2015, bueno, 16, no, 2015, de aquí en adelante 2015. En aquella parte, Código de Procedimientos, antes del 2011. En esta parte, Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato. De aquí para allá, Código Nacional. Es grave porque si yo estoy involucrado en algún asunto que fue antes del 2011 que se crea la Ley del Proceso Penal con el Código de Procedimientos. Si ya es del 2011, pero es en León, Guanajuato, sigue siendo Código de Procedimientos Penales, ¿sí? Pero si ya es en otra región del estado, ya es con la Ley del Proceso Penal, ¿sí? A partir de agosto del año pasado, en delitos federales, Código Nacional. Al mismo tiempo, Ley del Proceso Penal para los delitos estatales, y los que no se habían acabado de allá, Código de Procedimientos Penales. Esa es la gravedad cuando no hay un orden y las normas, ¿sí? Y esta reforma del viernes modifica muchas cosas del Código Nacional, ¿sí? Es obligatorio a partir del 18 de junio. Si me avientas una reforma el 17, ¿sí? Y no es uno ni dos artículos los que se modifican, son un montón. Hay algunas cosas que impactan en el procedimiento, seguro que hay varias cosas que impactan del procedimiento. Entonces ahora vas a tener que iniciar con ese Código Nacional, incluyendo esas reformas a partir de esa fecha, ¿sí? Pero los dos, por los tiempos, ya ahorita no nos da para poder aplicar en ningún caso el Código de Procedimientos Penales. No te creas, sí. ¿Por qué? León, San Pancho, Manuel Doblado, Purísima, hasta el 31 de mayo, todos los delitos que se hayan hecho hasta esa fecha se van a tener que seguir con el Código de Procedimientos Penales. Todo. Entonces ahorita vamos a tener la aplicación, por lo menos en esta región, de dos: el Código de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Oiga, y entonces la Ley del Proceso Penal, pues esa no la vamos a aplicar, porque nunca entramos al sistema acusatorio con la Ley de Guanajuato, ¿sí?
van a utilizar en Silao el Código Nacional, la Ley del Proceso y el Código de Procedimientos, los van a seguir usando. ¿Sí? Aquí no. Aquí Código de Procedimientos Penales hasta antes del 1 de junio, de ahí en adelante, Código Nacional. ¿Sí? Ahorita, ¿puedes fundamentar algo en el Código de Procedimientos Penales? No. ¿Por qué? Porque caeríamos en esa violación al artículo 16 de una debida fundamentación y motivación. ¿Sí? Tampoco no podemos decir que voy a agarrar un fundamento del reglamento de tránsito o del reglamento del mando de policía cuando puede haber una norma superior y con la que voy en contra. ¿Sí? Algo muy curioso, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el protocolo del primer respondiente, el Código de Procedimientos Penales, ni uno solo te definía o te define qué se entiende por lugar público, por ejemplo. ¿Sí? La flagrancia se supone que normalmente se da en lugar público, si no, no puedes actuar como autoridad. ¿Sí? Y ninguna de esas normas lo define. ¿Saben qué sí lo define? El mando de policía y buen gobierno. Ese sí define que es un lugar público. ¿Sí? ¿Podemos anteponer el reglamento de policía sobre el Código Nacional? Pues no. No lo podemos hacer. ¿Sí? Porque está en jerarquía la superior. Entonces, esta se incluye por la cuestión de las policías ministeriales. ¿Cuáles son los objetivos del protocolo? Es establecer el procedimiento necesario para garantizar la actuación del primer respondiente. Y si ustedes se fijan, son los mismos principios que vienen en el 21, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ley del Proceso Penal, en la Ley de Seguridad Pública, en el mando de policía y buen gobierno, y obviamente en el protocolo nacional. ¿Sí? Legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. ¿Qué es cada uno de ellos? Legalidad, actuar conforme a la norma, estar apegado a los actos que ejecuta siempre conforme a una norma. ¿Sí? En los procesos penales, normalmente a los policías, a los tránsitos, a los elementos de policía ministerial, el Ministerio Público les pregunta ¿bajo qué principio se rige su actuar? Y el otro se lo sabe. Legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos. Pero cuando llega el abogado defensor que dice, oficial, buenas tardes. Buenas tardes. Usted dice que se rige bajo el principio de legalidad. ¿Qué significa eso para usted? No, pues está siempre apegado a la norma, ejecutar los actos conforme mandan las leyes. Perfecto. Con que me conteste eso a mí ya me abrió la puerta para preguntarle cualquier fundamento que yo quiera. Porque si ya dijo que su actuar es conforme a la ley, entonces debes de conocer la ley que te permite actuar. ¿Sí? Y esa pregunta generalizada que hace el Ministerio Público de pronto les llega a perjudicar, porque si el abogado defensor le empieza a preguntar esto, y cuando le pregunte, dígame cuál es el fundamento legal de que usted hubiera podido hacer esto, y se acaba todo y dice, oh, es que no me acuerdo. Entonces, ¿de qué se acuerda, oficial? Así bien irónico, ¿no? No. El detalle es que si el Ministerio Público te va a hacer esta pregunta respecto de los principios, te diga por qué y qué fin tiene. ¿Sí? El Ministerio Público lo ha hecho supuestamente para acreditar a su elemento. ¿Sí? Pero pregúntale primero, oye, tú me vas a preguntar que bajo qué principios me rijo, pero ¿cuál es el fin de eso? Porque el defensor me puede preguntar a mí, ¿y yo qué le voy a decir? ¿Sí? O me quiere desacreditar a mí, me va a empezar a preguntar conforme a la norma. ¿Tú qué puedes contestar? Vamos al otro lado. Si yo te voy a preguntar
¿Qué entiende usted por el principio de legalidad? Pues tú me puedes decir sencillamente de lo que sí conoces, ¿verdad? O sea, no te vas a meter en camisa de 11 varas. Tú me vas a decir, bueno, pues yo entiendo que la actuación que yo voy a ejecutar es conforme a las normas que a mí me rigen. Y ya tú sabes cuáles normas te rigen. Y si yo te pregunto, casi obligadamente, ¿cuáles son las normas que le rigen a usted? Pues el reglamento de tránsito, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y me vas a decir cuáles, las que te sabes, las que conoces. ¿Sí? Entonces yo mismo estoy provocando que el espacio se cierre para lo que yo sé. Exactamente. ¿Sí? Hay muchos, por ejemplo, no es muy común que el abogado en el sistema penal acusatorio quiera platicar con los oficiales, con los aprensores, con los que entrevistaron. No es muy común. Pero si el abogado quisiera entrevistarse con ustedes, que le digo, hágame oficial, ¿sabe que viene el parte informativo y que usted participó en ese accidente, hombre? No sea malo, ¿me concede una entrevista? ¿Me darías la entrevista, sí o no? Yo soy el abogado defensor. No. ¿Por qué no? Usted da normas para que ¿Crees tú? Sí. Más No, bien, jefe. estaríamos dándole entrada, más bien nos estaría poniendo al tanto de lo que pudiera preguntar posteriormente. Una entrevista con un abogado defensor, créanmelo, se los digo, les conviene más a ustedes que al abogado. Primero vas a saber quién es el güey, ¿sí? Segunda, de las preguntas que te vaya haciendo, tú ya sabes a lo mejor por dónde te quiere pegar. Tercera, vas a ver cómo hace las preguntas. Cuarta, vas a ver de qué temperamento es, si es muy tranquilón, si es muy pausado, si se prende muy rápido, si te da la vuelta, te lleva a pasear y luego te sienta. O sea, te conviene más a ti conocer al abogado, porque al final de cuentas no le vas a decir más nada de lo que hayas puesto en los chingados registros. ¿Quién? ¿El abogado? Puede ser. Puede ser. Puede ser. En un momento determinado, si tú te niegas, ojo, si tú te niegas, el abogado puede solicitar al juez de control que te obligue a que me dé la entrevista. ¿Sí? Mejor hazlo por las buenas. De veras que flojito y cooperando, sí, flojito y cooperando. Este sistema te permite muchas cosas que a lo mejor en el tradicional no se hacían, ¿sí? No se hacían. No porque lo diga yo, ni porque me quiera parar el cuello, ni mucho menos, no. Mucha gente no cree que nosotros, con otros abogados de San Miguel de Allende, hayamos obligado a que nos diera una entrevista a un teniente del ejército. Los abogados me llevan a mí como investigador particular, nos acreditamos ante el juez de control, me da mi oficio como investigador particular y yo voy a la zona militar y pido hablar con el teniente para entrevistar. Y nada. Vamos con el juez de control, le decimos que pues, no nos quiere dar la entrevista, que solicitamos como un derecho del inculpado que le mande llamar y nos dé la entrevista y le mandan el oficio, que se presente a la sala de juicio oral de la región fulana de tal para que se entreviste con el investigador particular. Pasa. Y lo mismo pasó con 4 elementos de policía que no se querían entrevistar. Si no quieres, te van a hacer la fuerza, ¿sí? ¿Te conviene a ti dar la entrevista? La verdad sí, porque vas a obtener más tú que el abogado, ¿sí? Entonces es importante que en esa apertura que nosotros vamos teniendo sepamos inteligentemente qué voy a obtener yo, qué tanto voy a dar, ¿sí? Claro, pero él tiene menos que ganar que tú. ¿Por qué? Pues él tiene la información, pues no le vas a dar mayor información, seguro que no le vas a dar mayor información. Y él te puede preguntar, oiga, pero es que mire, acá entre nos,
hay unos testigos que dicen esto y esto y esto y esto. Es más, hasta hay un video. Y tú dices, nada más del video. ¿Sí? Pero ya sabes, no sabes si es cierto o falso, pero ya sabes en todo caso por dónde te va a querer atacar. ¿Sí? Entonces tú vas conociendo la estrategia de el abogado en su momento y antes que él saque información tuya. De verdad, créanme, le conviene más al elemento policíaco, al elemento de tránsito, que al propio abogado. ¿Sí? Entonces, son cosas importantes que debemos atender. Estos principios, si yo te pregunto, ¿cuáles son los principios bajo los que rige su actuario? Respeto a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Ah, cabrón, es un derecho, pues sí, pero ¿qué es el derecho humano? Una garantía, por eso, pero ¿qué es una garantía? Bueno, dígame, ¿cuáles son los derechos humanos? No, pues el derecho a vivirla, a la educación, a la alimentación, a la libertad de tránsito, a la vivienda. ¿Qué documento contiene los derechos humanos? La Constitución. ¿En qué parte vienen esos derechos humanos? Híjole, si nos vamos con lo que nos dijeron en la escuela, del 1 al 29, ni madre. Porque pues hay derechos humanos en el 31 y en el 123, el laboral, o sea, hay muchos, están contenidos ahí, regados todos, ¿sí? Pero si yo ya dije que respeto los derechos humanos y no me los sé, pues ¿cómo los voy a respetar? ¿Sí? Si yo hablo de manera general, no, pues la legalidad, ¿verdad? O sea, aplicar siempre la ley. Ah, perfecto, listo. Entonces yo le voy a aplicar, yo le voy a preguntar de cómo aplicó la ley, qué aplicó de determinada ley, ¿sí? Hay que tener cuidado, si me van a preguntar a mí esto, saber por qué me lo van a preguntar, ¿sí? Cuando un ministerio público les diga, mi oficial va a ser citado como testigo, búsquenlo para que platiquen con él. Hay algo que se llama preparación del testigo. No significa que le digas qué vaya a decir y que tenga que echar mentiras, no. Vamos a prepararnos de que, mira, en la audiencia va a suceder esto. Yo te voy a preguntar esto y esto. Si no te acuerdas, así me dices, no lo recuerdo exactamente, para yo poder ayudarte a hacer el refresco de memoria y te presento el documento para que lo leas y entonces ya tú me lo digas. Ah, ya nos estamos preparando de cómo va a ser, ¿verdad? De que si se viene de frente, ¿qué le voy a meter? El recto, el llave, ¿sí? Es eso de la preparación. Entonces, si te dicen, está citado usted a la audiencia de juicio, busca al Ministerio Público que te diga, ¿qué onda? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Sí? ¿Sabes de qué te va a preguntar? No sabe. Él es el que tiene la idea. Tú le entregaste 10 formatos, ¿te va a preguntar de todo? A lo mejor nomás te hace 2 preguntas y listo. ¿Sí? Pero no vas a saber. Entonces, oigan, ¿sobre qué me va a preguntar? Ah, mire, le va a preguntar de la detención, le va a preguntar de la cadena de custodia, le va a preguntar de esto, de otro, aquello. Póngase a leerlos. Oigan, pues denme una copia. Porque normalmente no nos quedamos con copia. Entonces hay que empezar a hacer nuestro archivo de copias de todos los informes que hagamos para que cuando me digan, yo ya tenga por lo menos de qué se va a tratar. ¿Sí? Entonces hay que buscar en su caso al Ministerio Público para que yo pueda saber sobre qué me va a preguntar y por qué me va a preguntar, ¿sí? Y en todo caso, si yo no sé qué contestar, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Ministerio Público y ministeriales ya tienen sus formas de comunicación, ¿sí? Ya como los beisbolistas, ¿verdad? Ya saben, ya si hace un gesto uno, ya sabe el otro qué va a decir. Hay preguntas hay respuestas que se han vuelto muy clásicas por parte de los peritos y por parte de los policías, cuando pregunta el defensor. Al Ministerio Público le contestan todo. Oiga, ¿y esto? No, sí, así. Y cuando le pregunta el defensor, oiga, esto, no me acuerdo exactamente. Al perito, oiga, esto, depende. ¿De qué depende? No, pues muchos factores. A ver, dígame uno. No, pues es que necesitaré el caso particular, que estamos viendo. Por eso depende. O sea, ya existe una preparación entre ellos, lógico. Pero si tú vas a llegar así en blanco, no, olvídate.
Puede ser que te toque un defensor medio barquito y no te pregunte nada, como puede ser que te llegue uno bien perro y te ponga a sudar, ¿no? Qué bueno, ¿sí? Pues hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Otro de los objetivos es proporcionar un instrumento que brinde seguridad y certeza jurídica en el actuar del primer respondiente. ¿Para quién? ¿Para el ciudadano? No, para uno. La documentación, más que servirle al ciudadano, le sirve al que la hace. Es el respaldo, la justificación, la constancia de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, ¿sí? Es más conveniente para el elemento que para la persona, Ministerio Público, víctima, inculpado. Fortalecer y guiar las funciones del primer respondiente, estandarizando la calidad técnica y administrativa de su actuar. Se supone que debería de existir, y en su momento alguien me lo comentaba, primero grupos capacitados para empezar y después que se fueran capacitando los demás. Sí, debería. Ese es el punto. Y deberían de haberse empezado a crear esos grupos, esas células, digámoslo así, desde el 2008. Pero como teníamos 8 años, sí, nos faltaba mucho, ¿no? Entonces, estos son parte de los objetivos: homologar los procedimientos de organización y todos aquellos registros que sean inherentes a quien actúe como primer respondiente, que todo se haga de la misma forma, ¿sí? Así de sencillo. ¿Qué procedimiento estandarizado tienen ustedes aquí en León, Guanajuato, que se haga igual, no sé, en Silao, en San Pancho, Irapuato o en otro lugar? Uno. La Carta de los Derechos. Otra. Cadena de custodia, igual. Pero aparte, un proceso que haya homologado. Uno, la lectura de derechos. Antes de la lectura de derechos. No. ¿De qué? ¿Cómo el abanderamiento? La forma de registrar y asegurar una persona es la misma, ¿o no? Ese es un procedimiento casi estandarizado a nivel nacional desde hace mucho tiempo, casi, ¿sí? Y eso es lo que se busca con esto. Los niveles de uso de fuerza, por ejemplo, estandarizados, ¿sí? Pero la cuestión de pronto surgía: oiga, dice el ciudadano que usted lo esposó. ¿Es cierto? Sí. ¿Y con qué fundamento lo esposó? No, pues la seguridad de él y la mía. Por eso, pero ¿hay alguna norma que le permita a usted esposar al ciudadano? Bueno, el anexo de Pero hay una norma. La escala del uso de fuerza, ¿en dónde está? Ese es un código de conducta, pero eso no aplica para la ciudadanía, ¿o sí? Pero los formatos del primer respondiente. Sí, antes de esto. Llevamos años. ¿Cuál es el fundamento para esposarlo? Decíamos, la escala de uso de fuerza, sí, pero ¿en qué ley viene donde a ti te permita elemento de policía? En el primer respondiente ahora ya te dan la base. Hay tratados internacionales de donde surgía el uso de la fuerza. Hay algo que se llama protocolos de seguridad que sacaron en el tiempo de Felipe Calderón, haya sido como haya sido, y en esos protocolos de seguridad hablaba uno del uso de la escala de fuerza. Entonces ya tienes fundamentos para poder llevar a cabo y defenderte en todo caso. El protocolo del primer respondiente te pone inclusive cuándo puedes llegar a hacer uso del arma letal o de la fuerza letal. Entonces, ese tipo de cosas se busca precisamente con este protocolo. Orientar y facilitar los procesos de capacitación para el primer respondiente.
Yo te voy a capacitar a ti, al de Silao, al de Yucatán, al de Quintana Roo, con los mismos procedimientos, con los mismos pasos, ¿sí?, que a todos los demás. Si hay algo homologado, no te va a poder decir a ti haz una cosa y al otro haz otra, ¿sí? A ti no te voy a decir ponte el traje necesario para cubrir y resguardar los indicios, y en Yucatán le digo, no, ustedes pónganse una pinche guayabera, pues un calorón. No, o sea, lo tienes que hacer, es igual, ¿sí? O sea, no porque haga calor o frío te lo vas a poner, te lo vas a quitar, no, es que es parte de lo que se tiene que hacer y que tiene que ser precisamente homologado. Algunas definiciones del Protocolo Nacional del Primer Respondiente que son importantes que las conozcamos, hijo de madre. Actos de investigación, ¿sí? Actos de investigación. Si yo soy parte de la investigación de los delitos, debo de saber qué es un acto de investigación. Actuaciones que el primer respondiente podrá realizar sin autorización del juez de control. El Código Nacional de Procedimientos Penales te dice cuáles actos de investigación se requieren, un control judicial, es decir, un permiso del juez de control, y cuáles no, ¿sí? Registrar un vehículo, registrar una persona, así de manera generalizada, no requieren un control judicial. Registrar el lugar de los hechos tampoco requiere un control judicial. O sea, hay varios que no requieren un control judicial. Todos esos son los que se pueden hacer, porque si no, el Ministerio Público tendría que pedirle primero el permiso para que después te lo autorice. Claro, que se puede hacer por teléfono, por el WhatsApp, por el Facebook, por el email. Los medios electrónicos todavía no los usamos a su máxima capacidad, ¿sí? Los hemos estado desaprovechando. Órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, hasta por teléfono. Que te la manden en foto y vas, ahí está, vámonos. ¿Sí? ¿Mandé? Ah, que tenemos prohibido el uso del teléfono. Ah, jefe, mire, ya lo puede respaldar con el Código Nacional. Esto que tiene años que no se puede usar el teléfono, que es entre justificable y absurdo, porque va a depender del uso que le des al teléfono. ¿Sí? Al final de cuentas es eso. Si tú te quieres comunicar y quieres buscar al Ministerio Público porque te dice el Código Nacional que tienes que avisarle al Ministerio Público, no le tengo que avisar a mi comandante, ni le tengo que avisar al 066, ni al C4 para que le hable al Ministerio Público a ver si lo encuentra y que le diga que yo quiero hablar con él, y entonces hagan un entrón, ahí a ver a qué horas, si es que puedes. ¿Sí? No. Aquí la facilidad de los medios de comunicación es precisamente para eso, para agilizar. En su momento, volvemos, tendrá que reorganizarse a fuerza para que se pueda hacer ese tipo de uso de los instrumentos. ¿No quieren que use mi teléfono? Perfecto, dame una cámara fotográfica para tomar fotografías. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo le voy a hacer, papá? ¿No quieres que use el teléfono? Yo te estoy ayudando, ¿no? ¿Sí? Entonces dame los instrumentos, dame los necesarios, y aquí es donde tenemos que decir, se tiene que reorganizar la institución a fuerza. Y digo a fuerza porque no es que quieran, lo van a tener que hacer. ¿Sí? Y es que no es la única función que tiene. Aparte, ¿sí? No es la única. Afortunadamente ahorita tienen de director a mi tocayo, que él fue director de la academia. Yo creo que sospecho con el pecho y calculo con la razón de que efectivamente va a haber la necesidad de que sus elementos estén capacitados, porque si no, en un momento determinado sabemos que si algo se hace mal, ¿a quién le pega? A él. ¿Sí? Si algo hace mal un ministerio público, un policía ministerial, la noticia, el procurador, ¿por qué su gente? Y el procurador a lo mejor dice, yo ni lo conozco ese güey. ¿Sí? Pero debe de tener esos elementos suficientes para poder llevar a cabo esto. ¿Qué es la cadena de custodia? Que reiteramos, no es nueva, no surge con el sistema penal acusatorio. Es un sistema de control y registro que se aplica al indicio o elemento material probatorio. Este término tampoco lo usábamos en México.
primer respondiente y elemento material probatorio nos lo trajimos de los chilenos, colombianos, argentinos, guatemaltecos, ¿sí? Los guatemaltecos nos llevan más de 20 años, fíjense, en el sistema penal acusatorio. Guatemala. Los brasileños todavía no lo tienen, ¿sí? Los chilenos quisieron venirnos a enseñar del Ministerio Público cuando ellos iniciaron el Ministerio Público en el 2000. Esa aplicación del indicio o elemento material probatorio, desde que se localiza, se descubre o se aporta, ya sea en el lugar de intervención hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. ¿Quién va a ser la autoridad competente que va a ordenar en su momento el término de una cadena de custodia? Un juez. No hay de otro. Que puede ser un juez de control o puede ser el tribunal de juicio oral, ¿sí? No va a haber otro. Entonces ese sistema de control y registro es lo que se debe de entender como cadena de custodia, desde el primer momento que tienes el indicio hasta que se acabe, ¿sí? Documentación, pues obviamente registro fidedigno de la condición que guardan lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención. Comúnmente nosotros le llamamos lugar de los hechos, escena del delito, escena del crimen. Aquí le llaman ya lugar de intervención, ¿sí? Elemento material probatorio. ¿Qué es el elemento material probatorio? Nos dice evidencia física. Aquí hay cosas que no sé por qué de pronto usamos tantos términos que al final de cuentas, en vez de ser claros, nos confunden. ¿Qué es evidencia o elemento material probatorio? ¿Es indicio o evidencia? Es esto, ¿sí? El elemento material probatorio es aquella evidencia física, objeto, instrumento, producto relacionado con un hecho que puede llegar a ser prueba, ¿sí? Mañana les voy a mostrar un esquema que a mí me parece muy sencillo. ¿Cuándo es indicio? ¿Cuándo es evidencia? ¿Cuándo es un elemento material probatorio? ¿Y cuándo es una prueba? ¿Sí? Simple. Estas definiciones son del protocolo del primer respondiente. Equipo de protección personal. Cualquier equipo, objeto, instrumento que emplea una persona para crear una barrera física entre él y el indicio. El guante, el tapabocas, el cordón, la cinta, entre otras tantas cosas, ¿sí? Indicio, término genérico empleado para referirse a huellas, vestigios, señales, descubiertos o aportados. Un indicio lo puedes encontrar en el lugar o te lo pueden entregar, ¿sí? Y puede ser que tenga o no relación con el delito. No significa que forzosamente tenga esa relación. Lugar de intervención. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Porque en base a este término están basadas muchas de las acciones. Sitio en el que se ha cometido un hecho probablemente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo. Desde un vehículo a otro le disparan a una persona, Nicaragua y Veracruz. Ese es el lugar de intervención, ¿sí? El vehículo queda Chiapas y Costa Rica, lugar del hallazgo, pero también sería lugar de intervención en esta definición generalizada. También lo pudiéramos denominar como escena primaria, donde le dispararon, escena secundaria, donde lo encontramos. Lugar de los hechos, allá sucedió el hecho, allá sucedió el disparo de arma de fuego, ¿sí? Acá, con el protocolo, hablamos de un término generalizado como lugar de intervención, que puede ser donde haya sucedido, como puede ser donde encuentres. Y así solamente manejamos un término. Ya no nos la quebramos de que si es lugar de hechos, escena del crimen, primaria, secundaria, o que lugar de intervención. El protocolo menciona otro lugar, lugar conexo. Yo creo que esto no hubiera sido necesario. Ustedes denme su opinión. En el lugar de intervención dice, o en el que se localizan o aportan indicios. Lugar conexo dice, el sitio secundario que tiene relación con el hecho que se investiga, incluida la ubicación donde se encuentran los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo en las áreas circundantes.
La Paz. No, es que este es apenas de octubre del año pasado. Pero esta información ahí se lo puede dar. Ahora, este a mí me parece que no era necesario. En este está englobado todo. Sí. En el que se localice el vapor que inicio de la ciudad. Sí. No. Sí. Cada uno de esos puede ser un lugar diferente de los hechos. ¿Por qué? Porque el delito es distinto. No, porque por ejemplo, si a mí me choca aquí en la esquina, son daños contra mí. ¿Sí? Si en otro lugar le choca al compañero, son daños en contra de él. ¿Sí? Son diferentes acciones, podríamos incluirlo todo en lugar de intervención. ¿Sí? Esa definición a mí me parece fabulosa porque te da todas las posibilidades. Y esta no, esta de repente te empieza a cuatrapear. Es con lo mismo de los términos. ¿Sí? Y luego viene la figura. ¿Cuál es la figura? Oh, esos cabrones, el primer respondiente, señor. El primer respondiente es la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de intervención. No es cualquier autoridad, ¿verdad? Es la primera autoridad con funciones de seguridad pública. ¿Protección Civil tiene funciones de seguridad pública? Sí, está dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Obviamente policía, obviamente tránsito. ¿Quién más? Aquí con esa situación de primer respondiente, hay una malinterpretación por parte de algunos compañeros de la policía preventiva que se da un delito, al paso lo reportan en los medios comunicados y dicen, no, tú llegaste primero por este caso de desarrollar mío, quedamos así con esa duda de abanderamos y lo que va llegando, ya llega él, y también tiene su actuación. Sí. El primero que llegue. El primero que conozca con funciones de seguridad pública. Sí, pero exactamente es a donde volvemos de esa separación y a la vez esa fusión que debería tener. Tú dependes de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿sí o no? Policía depende de Seguridad Pública, ¿sí o no? ¿Eres autoridad con función de seguridad pública, sí o no? Sí. ¿Nada más que? Nada más que hay un detalle, por ejemplo, en ese ámbito, nosotros sí conocemos de las dos cosas. Ajá. Y en cambio, un policía, si llega a intervención de accidente, no va a saber. Y aunque digamos que estamos divididos. Apóyalo. O sea, tú le puedes brindar el apoyo de decir, ¿sabes qué hacer? Lo apoyas y ya, ¿eh? O sea, ojo, esas funciones y esas separaciones que tradicional y culturalmente se han dado no deberían de ser, legalmente ya desaparecieron, ¿eh? Porque ya eres parte de un sistema. El director de policía a este momento con el señor Guillén está haciendo un grupo que se llama Policía Vial, que está jalando unos tránsitos que se van a cambiar para ese sistema, que ellos intervengan en acciones de tránsito porque ya tienen conocimiento. Está bien. ¿Van a pagar más? Está bien. El punto es que hasta dónde vas a llegar tú. Te va a tocar nada más llegar, resguardar y hasta ahí. Sí, porque imagínense si entra un personal de contingencias, se va a quedar en cero. Sí, claro. Ellos cuando menos saben apuntar la. Eso es lo que. El punto es que, ojo, el primer respondiente no significa que vaya a hacer todo, porque vamos a esos otras.
vamos a esas otras definiciones. A los espacios de intervención y de... Está el grupo que se llama policías con capacidades para procesar. ¿Sí? O sea, hay cosas que son diferentes y las actuaciones, ojo, las actuaciones son distintas. Empezamos con este que es el término generalizado para que entendamos, para conocer primero qué es el primer respondiente, ¿sí? Para conocer las funciones, hasta dónde llega la diferencia con el policía con capacidades para procesar en su momento las necesidades y la facultad de poder llamar al perito. Eso el día de mañana. Hoy podemos ir en paz, esta sesión ha terminado. Que tengan buena noche, muchas gracias, hasta mañana.